Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio de Barriento y Asociados, retomando la actividad académica en el año 2022 y como habíamos anunciado a través de nuestras redes sociales, hoy vamos a comenzar hablando de un tema muy apasionante para lo cual hemos invitado a un personaje de lujo, una persona que tiene mucha actividad académica, tiene una trayectoria muy conocida en nuestro medio como profesional, como ex jefe de policía además, y como un perito criminalista que se ha destacado muchísimo en nuestro país. Voy a dar la bienvenida al doctor ahora Cristian Sánchez, abogado criminalista que ya tenemos en pantalla. Querido doctor, qué gran privilegio, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, doctor, por la invitación inicialmente, por el tiempo que se toma, por supuesto, para hacer estas actividades académicas en beneficio de nosotros, los profesionales abogados, de los estudiantes, de las personas en general que queremos conocer temas penales, de derecho en general y en este caso criminalísticos forenses. Muchas gracias, doctor, por su invitación y estamos llanos, con mucho placer de intercambiar opiniones, de manifestar algunas situaciones, por supuesto, que se dan en los procesos penales, algunos alcances de la ley y cómo materialmente se aplica a la ley. Del mismo modo, las dificultades que encontramos en el camino de la aplicación de la ley, sobre todo en la producción de medios de prueba. Bienvenido, doctor. Qué alegría poder compartir con usted un tema tan apasionante como es el tema de las ciencias forenses en el área penal. Si bien es cierto, no ha sido mucha característica de este espacio de abogados el incurrir en las ciencias penales que no son nuestro fuerte, pero no por ello, digamos, dejamos de ser abogados y conocer un poco estas áreas tan importantes, ¿no? Pero cuando hablamos de ciencias forenses, tenemos que hablar a veces de medicina legal, de odontología forense, de toxicología forense, tenemos la ontología, que es la informática forense, en fin, toda una rama que describe, como decíamos coloquialmente con usted, desde la punta del pelo de la persona hasta las uñas de los pies, ¿no es cierto? Porque toda la anatomía humana indudablemente es objeto de estudio para la ciencia forense, pero no solamente el hombre, no solamente el ser humano, sino también aquellos componentes que rodean al ser humano, como es el hecho de la huella que deja uno por ahí cuando toca un vaso, por ejemplo, como este, o cuando toma un papel, o cuando agarra un lapicero, o cuando escribe, o cuando consume cierto elemento que puede ser tóxico, en fin. Vemos a través de las ciencias forenses penales aquellos ámbitos que incluyen al ser humano desde su concepción probablemente hasta el momento de su fallecimiento y posteriormente también para ver las causas de la muerte. No vamos a hablar de todo el vademecum de la ciencia forense penal porque no nos alcanzaría el tiempo, así que vamos a aprovechar la experiencia y la pericia de nuestro invitado para hablar el día de hoy de los tópicos que se habían anunciado en nuestro vídeo de presentación de las ciencias forenses en el área penal. Vamos a hacer un pequeño resumen, ¿le parece, doctor Cristian, de esto? Doctor, ¿Qué temas vamos a abordar el día de hoy? Sí, doctor. Es muy saludable lo que usted dice, ¿no? En perspectiva, por supuesto, hay diferentes medios de prueba, no solamente en el proceso penal, sino en todas las materias del derecho. Sin embargo, tal vez donde más diáfanamente se observa la calidad de las pruebas, donde el estándar también es más alto, por supuesto, es en los procesos penales. Más allá de que el procedimiento establece diferentes tipos de pruebas, testimoniales, materiales, periciales, las documentales, otras diligencias orientadas a la reconstrucción, a la inspección, etcétera, solemos concentrarnos como abogados, indistintamente la función que cumplimos, en las pruebas periciales para definir un caso. Solemos escuchar el testimonio de un perito a efecto de decidir un caso sobre la inocencia o la responsabilidad criminal de una persona o finalmente sobre la existencia del hecho. Sin perder de vista que las pruebas periciales, por supuesto, son importantes porque ya en el marco doctrinal ilustran al tribunal, iluminan al tribunal, en su caso a la fiscalía,
sobre un aspecto del conocimiento humano que no es común, por supuesto, que escapa al conocimiento común, que escapa al conocimiento habitual de los jueces, fiscales, abogados. Entonces, el proceso suele llamar en auxilio alguna rama especializada del conocimiento humano en calidad de pericia para iluminarnos, para conocer, para interpretar un elemento, una situación, un fenómeno, una circunstancia, un objeto. Es más, dice alguna doctrina pericial, el juez, el tribunal, el fiscal está obligado a convocar a la intervención pericial cuando, por supuesto, es importante conocer la naturaleza de alguna variable, ¿no? Insisto, circunstancia, objeto, situación. La prueba pericial. Pero también existe un sesgo en esto. Estamos a veces tan esperanzados en la prueba pericial en que nos soluciona un caso que eventualmente olvidamos que existe también un nivel de falla, alguna capacidad, alguna circunstancia, alguna posibilidad de que la prueba pericial, por supuesto, falle. Eso es natural al conocimiento humano. Es por eso que se debe incidir ya en la producción de este tipo de pruebas, en pesquisar sobre la idoneidad del perito, sobre la calidad de la ciencia que está detrás del ejercicio pericial, sobre la calidad del trabajo, sobre la calidad de los instrumentos, sobre el nivel de confiabilidad del método utilizado y sobre la calidad también de las inferencias de carácter conclusivo que se hagan. Fíjese, estimado doctor Barrientos, que hay una serie de elementos que se deben observar, que el tribunal, la fiscalía está en la obligación de observar a efecto de admitir una prueba pericial y utilizarla para un proceso, ¿no? No es solamente que el perito emita un informe pericial, rinda su testimonio y se admita como verdad esto, ¿no? Porque, insisto, podemos ingresar a un terreno donde asumamos como verdad absoluta alguna afirmación que eventualmente puede tener riesgos de falsedad, de falla, vuelvo a insistir. Hay una máxima jurídica que reza que el arte del proceso es el arte de la prueba. Y sobre la introducción que usted está dando en este momento, es tan importante ver que el ámbito de la aplicación en el sistema penal de las ciencias forenses realmente necesita un análisis científico de la prueba. Hablar de la prueba, sin duda alguna, sería entrar en un sinfín de especulaciones, temas, libros, tratados. Y hoy por hoy que tenemos un montón de peritos y gente que se dedica a dar cursos por internet y todo aquello, entonces como que la información se va haciendo difusa, se va diluyendo, ¿no? Pero por eso es justamente el espacio este que lo retomamos como conversatorio y no así como un seminario ni como un curso, es un conversatorio donde lo que queremos ver hoy es que la aplicación al sistema legal por parte de las ciencias forenses es un elemento, como usted decía, coadyuvante para ayudar al juzgador a decidir un caso. ¿No es cierto? Porque muchas veces los casos se pierden porque no hay pruebas, o porque la prueba está mal, o porque la prueba está contaminada, o porque la prueba no es lícita. En fin, y como usted dice, el perito, el abogado criminalista, o el perito en este caso, que es el nombre correcto, es aquel profesional que tiene la formación idónea para analizar la prueba de manera científica. ¿Qué quiere decir? Que no lo va a presentar como un simple abogado. Aquí está, esta es la prueba del delito, este celular, aquí están los mensajes que dice que fulano o sultano me ha mandado y me ha amenazado. Esa no es una prueba, quizás sea un indicio, pero en todo caso, a ver, ahí vamos a ver un poco, doctor, cuál es la labor del perito, cómo interviene el perito en ese campo. El perito, como manifestábamos, doctor, es aquella persona que tiene un conocimiento especializado en alguna ciencia, técnica o arte humano, por supuesto, y que en un determinado momento está llamado por el tribunal o la fiscalía para interpretar algún elemento, para hacer que el tribunal y la fiscalía tome conocimiento sobre el fenómeno y establezca el aporte probatorio para conocer la verdad histórica del hecho y eventualmente la responsabilidad de una persona, ¿no? Es muy importante esta labor y de hecho está regulada por el 204 y siguientes del procedimiento, ¿no?
Es más, existen 2 institutos de investigación forense formal en el país, el IDIP y el IDCUB de la policía, que hacen de oficio estos trabajos. Sin embargo, la libertad probatoria establecida en el artículo 13 y en la misma Constitución da cuenta que las partes, por supuesto, pueden producir la prueba pertinente, idónea, adecuada a efectos de sostener una posición tenida como verdad. Hay libertad probatoria. En consecuencia, en esa línea pueden proponer peritos. Pero volvamos al ejemplo, volvamos a la descripción. ¿Qué es un perito? Es una persona con conocimiento especializado que auxilia a un tribunal. Pero siguiendo la doctrina Daubert de Estados Unidos, generada en los años 94, es muy importante pesquisar, investigar, más allá de que sea una ciencia consolidada o generada la pericia por un instituto forense, pesquisar sobre la calidad del conocimiento que el perito nos está entregando y eventualmente la calidad de esas conclusiones y en qué medida corresponden a la realidad, en qué medida corresponden a la verdad, en qué medida también tienen margen de error. Muy bien, entonces no debemos asumir la verdad o la interpretación ofrecida por el perito, el especialista, como una verdad absoluta, porque eso no existe, más aún en el proceso penal. Debemos interpretarla como en la medida que está ajustada a la realidad y tiene un respaldo científico, metodológico, procedimental. Es muy importante esto. Y está muy vinculada, doctor, a el principio de contradicción e inmediación. Todos sabemos que el procedimiento establece una serie de formalismos, de burocracia para generar una pericia, ¿no? Una designación de perito, el establecer fundadamente los temas de pericia, etcétera. Sin embargo, el momento cumbre de la pericia, el momento central de la pericia, es la deposición, el testimonio del perito en juicio. Porque ahí pues está sometido a la contradicción, a la inmediación, a la neutralización de las partes y del mismo tribunal para verificar la consistencia de las afirmaciones que hace. Y, por supuesto, en esa línea, el abogado, más aún el penalista, tiene que tener la habilidad, la suficiencia para poder generar, pues, eventualmente, si su posición así es una duda razonable sobre las interpretaciones, las afirmaciones que haga el perito. Peritos puede haber en cualquier rama del conocimiento, arte, técnica humana. Eso está abierto. Perito, como usted alguna vez me manifestaba en una conversación, puede ser perfectamente un mecánico automotriz. Puede ser perfectamente una persona que no tenga un título en arte contemporáneo, pero sí la experiencia para reconocer cierto tipo de arte. Perito puede ser un campesino agricultor incluso, que tiene la experiencia, la suficiencia del conocimiento dada por el ejercicio material de una actividad sobre la producción de granos, de hortalizas, etcétera, no como alguna vez ha ocurrido. Le decía que los 2 institutos forenses en el país, el IDCUB y la policía, el IDIF, tienen la obligación de, incluso de oficio, realizar actividad pericial. Más allá de que existe una libertad probatoria, por eso también existen los institutos de los consultores técnicos y los peritos particulares, ¿no? Que deben ser admitidos previo una designación, un nombramiento por el tribunal o la fiscalía en su caso. Es común en algunos procesos que algunos abogados contratan un perito, generan una pericia particular y lo incorporan derechamente al proceso con un memorial. Esa prueba pericial, por supuesto, es inválida, no puede utilizarse porque no ha servido o no se ha servido de el curso procedimental para su generación, para su admisión. Y no estamos hablando que la pericia eventualmente solicitada como particular no pueda ser admitida, sino que tiene que ser autorizada, en su caso, por la fiscalía u ordenada por el tribunal. La prueba pericial en el proceso penal, pues puede intervenir en las diferentes fases, en la preparatoria, en la preliminar y, por supuesto, en juicio. Muy bien. En la preliminar suelen hacerse operaciones de carácter pericial o especializado que no pueden aplazarse. Tienen ese carácter de inmediatez, de urgencia, le dicen algunos tratadistas peruanos.
Y un ejemplo inequívoco de esto, estimado doctor, es el examen médico legal de lesiones y la autopsia médico legal. Todos sabemos perfectamente que una lesión y el vínculo de una lesión a un determinado hecho, tildado, imputado de delictual, tiene que estar conectado por el tiempo. El tiempo es muy importante. Inmediatamente se genera un hecho delictivo en que eventualmente se generan lesiones, tanto en el agresor o en la víctima, debe realizarse con carácter inmediato o urgente un examen de lesionología forense para determinar los días de impedimento, que es central, y en consecuencia establecer una calificación jurídica y en su caso también una imputación de carácter criminal a una persona y en su caso también alguna situación de detención preventiva. Fíjense cuál y la entidad, la importancia de un examen médico legal de lesionología a efecto de conectar a un hecho delictivo y las responsabilidades de una persona. Del mismo modo, estamos hablando de una autopsia médico legal. Una autopsia médico legal tiene básicamente la función de responder de forma criminalística 4 preguntas. La identidad de la persona, cuál es el mecanismo de la muerte, cuál es la data de la muerte y, por supuesto, una descripción médico-legal de las lesiones producidas, ¿no? Pero con ese ámbito, con esa aura criminalística, ¿no? No es solamente una descripción clínica, lesión X, Y, Z ubicado en tal espacio corporal, sino fíjese que la inferencia criminalística de los médicos legales implica concluir la manera en que eventualmente se ha producido tal lesión y en consecuencia establecer el tiempo de producción de la lesión y en su caso ya conectar con el evento. Operaciones periciales especializadas de carácter inmediato o urgente. Y dentro de esa categoría estamos hablando de la investigación preliminar, por supuesto, de estos actos investigativos inmediatos está pues el registro del lugar del hecho, que también es una actividad, una diligencia de carácter urgente e inmediato. Muy importante, central, cardinal en el proceso, porque implica colectar dentro del marco de la legalidad, dentro del marco de la supervisión de la fiscalía o de un fiscal, dentro del marco de la dirección estratégica y legal del Ministerio Público, que la policía de forma técnica obtenga, colecte, recolecte elementos materiales usualmente a efecto de que sean incorporados al proceso y se tengan para establecer o no el hecho delictivo y conectar con alguna responsabilidad. Muchos tratadistas en criminalística dicen que el éxito de una investigación criminal depende en gran medida, 70-80%, de la calidad de trabajo en el sitio del suceso, en el lugar del hecho. Y esa calidad de trabajo no es solamente colectar, recoger de forma mecánica los elementos probatorios. El otro grueso del trabajo está en la interpretación de tales elementos probatorios para generar una hipótesis de trabajo que sea alta, media o baja en su probabilidad de ejecución. Es muy importante la interpretación y mientras más inmediata sea esa interpretación en el lugar del hecho, pues mejores decisiones va a tomar la Fiscalía y la Policía para investigar de forma objetiva, completa, concluyente, independiente un evento criminal a efecto, obviamente, de, insisto, establecer responsabilidades criminales. Entonces, ahí observamos claramente en esos ejemplos que estamos hablando de operaciones de carácter pericial especializado realizadas de forma inmediata, urgente, que en ese caso no necesitan un requerimiento fiscal específico. Son actividades mecánicas, vuelvo a insistir, instantáneas que realiza la policía, en su caso el IDIF, para solucionar problemas de índole criminalístico. Y esos problemas de índole criminalístico tienen que ver con ofrecer, dar, brindar información al Ministerio Público para tomar decisiones en la investigación legal y estratégica. Decisiones que, por supuesto, estén
en el marco de la objetividad. En la etapa preparatoria, sí, por supuesto, existen operaciones periciales que se deben realizar. Estamos hablando de la preparación del juicio, que tienen que ver ya, por supuesto, con el andamiaje burocrático de la generación de pericias. Un requerimiento fiscal fundado, la necesidad, la utilidad, la pertinencia de realizar un ejercicio pericial, porque desconocemos la naturaleza, el sentido de un objeto, de una circunstancia, de alguna situación que, por supuesto, vuelvo a insistir, escapa al conocimiento común pedestre del ser humano, escapa al conocimiento común pedestre del juzgador, del Ministerio Público. No nos olvidemos, doctor, que nosotros los abogados somos peritos en derecho penal, en derecho civil, administrativo, pero no somos peritos en todo. Por supuesto, tenemos la obligación de conocer, tener una aproximación a los diferentes elementos de las ciencias humanas, técnicas y artes, para argumentar fundamentalmente, pero no tener un conocimiento acabado, prolijo, completo sobre las diferentes ramas de la criminalística. En consecuencia, voy derechamente a los ejemplos. Si a efecto de verificar la existencia de comunicaciones de índole digital entre una persona imputada e investigada de realizar actividad pornográfica, de almacenar, de producir, de difundir imágenes de índole pornográfico a través de las redes sociales, por supuesto, pues, que es una actividad necesaria, útil, pertinente, esencial, la realización de un trabajo de informática forense en su dispositivo celular, en aquel útil que se ocupa para realizar el delito. El dispositivo celular en esos casos es el elemento que almacena, que produce, que difunde, que publicita imágenes pornográficas. ¿Y qué mejor ejercicio pericial, en ese caso, que hacer una pericia de informática forense en el dispositivo? Pero fundamentando esa necesidad de forma integral, completa, lógica y razonada. Muchas veces el Ministerio Público no hace ese ejercicio, y ese ejercicio tiene mucho que ver con el derecho a la defensa, doctor, al debido proceso en consecuencia. Saber que determinado acto probatorio, determinada diligencia está orientada en tal sentido y su justificación es esta. En consecuencia, pues el imputado en ese caso puede activar algún recurso, alguna impugnación o la necesidad de que se produzca otro tipo de prueba. Muy bien, mucho tiene que ver esto con el derecho a la defensa y el debido proceso. A veces no ocurre esto, doctor Barrientos, simplemente salen los requerimientos puros y duros ordenando determinado trabajo pericial y muchas veces los abogados no tenemos, digamos, las herramientas para neutralizar tal trabajo pericial. Porque fíjese que los trabajos periciales en muchas ocasiones son esenciales, cardinales, vuelvo a insistir. Todos los jueces, los fiscales suelen esperar las respuestas para tomar decisiones. Y si eventualmente una respuesta, pues, puede generar incluso hasta por sí sola una condena, el abogado penalista fundamentalmente tiene que tener la capacidad desde ya, desde ese momento inicial de la generación del requerimiento fundado de designación de perito, de poder neutralizar esa pericia que eventualmente va a destruir nuestra posición jurídica, ¿no? Nuestra posición de verdad. Indudablemente lo que usted dice es muy cierto, ¿no? Porque hay actuaciones que a veces le dejan mucho que desear o mucho que pensar cuando se dan ciertas situaciones de índole penal, actuaciones que probablemente el abogado a veces las pide o no se las dan, o a veces se realizan y uno no está de acuerdo y dice, pero no me han corrido traslado con la posesión del perito, o no me han corrido traslado con esto, y ahí viene el tema del poder inquisitivo que tienen los fiscales para hacer ciertas actuaciones en la etapa preparatoria. Lo cierto es que la etapa preparatoria es una licuadora donde, como usted dice, en un tiempo veloz se realizan muchas actividades, especialmente en aquellos delitos, ¿no? Donde interviene la policía, donde participan a veces médicos forenses, todas aquellas actividades que hay que realizarlas sumamente rápido, porque usted decía que corre un plazo.
Solamente con un paréntesis antes de entrar a la definición de indicio a prueba, eso que está en nuestro programa de esta exposición. ¿Cuál es el plazo, doctor, para hacer estas diligencias? Porque en el entendido, por ejemplo, voy a dar un ejemplo así de memoria, para el caso de las escoriaciones y todo aquello, el periodo de resolución o de sanación, si queremos decir, es inmediato, ¿no? 3, 4 días para una herida, 15 días, exagerando, para un tema de violación. Entonces, ¿cuál es el plazo que se debe manejar? ¿Cómo se maneja esta parte para aquellos abogados que están arrancando y están quizá enfocando su especialidad en el área de criminalística, en el área penal, que es muy cotizada por los abogados en nuestro medio? Es una muy buena pregunta, doctor. Y como muchas cosas en derecho, no existen pues unas respuestas categóricas, ¿no? En el Así caso es. de la lesionología no le puedo decir, mire, son tantos días que se pueden observar para realizar un examen médico legal, pero sí principios, sí principios. Entonces, la naturaleza de un examen de lesionología forense, que tiene que ver con la calificación de días de impedimento, que tiene que ver con la determinación del mecanismo de producción de la lesión, pues el principio es que debe realizarse con carácter urgente e inmediato. Y Bien. no estoy hablando en el día, tiene que ser incluso en horas seguidas al evento, porque la lesión eventualmente no puede ser tan grave, pero sí puede ser lesión. O en su caso, generarse la posibilidad de que hayan lesiones internas. En consecuencia, previa una valoración externa, el médico referirá a una unidad especializada o un examen complementario para determinar la calidad, la entidad de las lesiones internas, ¿no? Pero el principio, doctor, es, vuelvo a tomar la doctrina criminalística peruana, son actividades de carácter urgente e inmediato. Y en esa línea también, como le decía, está el registro del lugar del hecho. Pero también está en esa línea ciertas diligencias de orden pericial que deben realizarse sobre la persona del delincuente o imputada como delincuente. Y el caso inequívoco de esto es la búsqueda de restos de pólvora en las manos de la persona que eventualmente ha disparado. ¿No? Entonces, en ese caso, esa actividad, esa diligencia debe ser de carácter urgente e inmediato. ¿Para qué? A través de procedimientos criminalísticos, buscar restos de pólvora y, en consecuencia, imputar una responsabilidad sobre la utilización de un arma de fuego. Pero también el examen físico, médico de la persona implica en buscar indicios, tomo su palabra, que tengan que ver con la interacción con la víctima. Es muy posible que sobre una persona que ha tenido interacción, lucha, defensa, ataque sobre una víctima, haya sobre sus cuerpos restos de lesiones producidas por la víctima, restos de fluidos de la víctima, señales de lucha en las ropas, en el cuerpo, en las uñas, en los ojos. Entonces, eso no implica eventualmente que el sujeto está lesionado, pero sí que ha producido lesiones, ¿no? Entonces, esto es bastante dinámico. Y el principio es que tiene que ser de carácter urgente e inmediato. Un tema que usted toca muy importante, y bueno, me imagino que a la gente que también está mirando esto le están saltando un montón de preguntas, pero me voy a ceñir al cronograma que tenemos en específico, porque ya son 37 minutos que tenemos de transmisión. Manejamos la palabra principio en las ciencias forenses, pero creo que es importante, doctor Cristian, distinguir lo que es el principio de las ciencias forenses y el principio judicial, por ejemplo. Desde la perspectiva jurídica general podemos decir que los principios son máximas jurídicas, por ejemplo, que es donde se asienta todo el andamiaje, digamos, del derecho, por ejemplo, el derecho sustantivo, el derecho adjetivo, que llamamos el derecho procesal civil, penal, administrativo, laboral, etcétera. Pero en las ciencias forenses hablamos de principios desde otra perspectiva. Para quedar un poquito claro este punto y llegar con precisión a la gente que está escuchando y viendo este conversatorio a través de nuestro espacio en radio, por internet, ¿cuál sería una definición concreta y correcta de un principio en la ciencia forense penal?
Un principio, doctor, en las ciencias forenses, por supuesto, difiere de la concepción del principio jurídico. Yo lo englobaría en el concepto de que son máximas de ejecución, máximas de procedimiento que debe observar la fiscalía y la policía, los forenses, los peritos, a efecto de realizar su trabajo. Entonces, cuando una institución encargada de la persecución penal, encargada, por supuesto, de investigar un delito de sangre, un accidente de tránsito, lo que sea, pues percibe que efectivamente hay elementos que dan cuenta de la comisión del hecho delictivo, pues debe tomar medidas inmediatas y urgentes, ¿no? Y eso no lo vamos a encontrar en el procedimiento. A veces incluso es sentido común, pero que está descrito en los libros de criminalística. Son máximas de ejecución procedimental. Y ya que estamos hablando de principios, en el registro del lugar del hecho, por ejemplo, hay principios, hay mandamientos de ejecución que la policía y la fiscalía per se deben observar. Estamos hablando del registro del lugar del hecho como una actividad metodológica, integral, holística, secuencial, científica para la búsqueda de evidencias en un lugar del hecho. En esa línea, dice la doctrina criminalística que deben actuar en el lugar del hecho, principio criminalístico, la cantidad menor de personas. La cantidad menor de personas porque muchas personas dificultan el trabajo. Muchas personas incluso pueden generar una situación de pérdida de indicios y muchas personas no son llamadas porque no son especialistas. Entonces, en el lugar del hecho, trabajando con las evidencias, solamente deben estar los especialistas necesarios bajo la dirección legal y estratégica del fiscal. Cantidad necesaria de personas trabajando en el lugar del hecho. No estamos hablando que debe estar la prensa, no estamos hablando que debe estar o los supervisores de la policía, que por supuesto tienen su función, pero no es criminalísticamente relevante en ese momento. No estamos hablando que debe estar el fiscal general ni el fiscal de distrito, que pueden estar mirando, pero no realizando un trabajo ejecutivo de dirección, porque eso corresponde al fiscal de materia asignado, que también tienen sus responsabilidades. El fiscal de materia no es encargado de colectar materialmente las cosas. Para eso está el fiscal, el policía especializado. Pero sí el fiscal dirige la legalidad, el marco, por supuesto, de respeto a los derechos de las personas involucradas. Principio, cantidad necesaria de personas trabajando en el lugar del hecho. Actuar sin apresuramientos, dice otro principio criminalístico, en el lugar del hecho. O sea, sin apuros, sin presiones. Y la presión puede ser de diverso tipo, ¿no? La presión mediática usualmente, por respuestas mediáticas. Pero no. Actuar sin apresuramientos. Y finalmente, actuar sin prejuicios. Fíjese cuán importante es para los criminalistas en general, para el abogado penalista, liberarse de prejuicios a la hora de recibir información y analizar un caso. Porque los prejuicios hacen que tomemos decisiones también con prejuicios, con sesgos, con estereotipos. Entonces, en la medida de las posibilidades, yo les digo siempre a mis alumnos, a los fiscales que he capacitado, a los jueces, a los policías, que uno tiene que tener limpia la mente y recibir la información y generarse cierto tipo de convicción, cierto tipo de hipótesis a partir de esa información brindada, ¿no? No llegar al lugar del hecho con el prejuicio de que ha sido un asalto, ha sido un robo, es una estafa, es una pelea de familiares, estos son peleadores, estos cada vez tienen problemas, o sea, prejuicios que alteran el análisis, que sesgan a la investigación, doctor. Entonces, cuando hablamos de principios, vuelvo a insistir, hablamos de máximas de ejecución procedimental que la policía y la fiscalía debe observar para abordar un evento criminal. Creo que en ese punto, según nuestra temática, los principios que sigue la policía y la fiscalía deben ir en una sola línea, ¿no es cierto? Deben actuar juntos, pero obviamente no puede ir cada quien por su lado, no tendría lógica. Y justamente esto está delimitado en las ciencias forenses penales de manera general, podemos decir así, ¿no?
los principios generales de actuación de la policía y de la fiscalía. En este acápite, ¿cómo podríamos resumirlo, querido doctor? Para que el abogado, cuando toma un caso, sepa que la policía y el Ministerio Público están yendo en buen camino. O hay alguna deficiencia probablemente en el transcurso que pueda llevar más adelante a un incidente de nulidad, no sé. Es una muy buena pregunta, doctor, una pregunta en perspectiva. La misma ley orgánica y el procedimiento establecen que la fiscalía y la policía pues tienen roles determinados, atribuciones determinadas en la investigación de los delitos, ¿no? Las funciones de policía judicial y las funciones del Ministerio Público que tienen que ver con la dirección estratégica y legal de la investigación. Pero cuán importante, cuán central es la coordinación, pero una coordinación sincera, doctor, entre estas instituciones que promuevan una investigación independiente, imparcial, completa y concluyente. Porque como muchas veces ha ocurrido, los celos profesionales que existen aún en estas instituciones hacen que la misma investigación se trastabille, que eventualmente acciones policiales realizadas por la policía, orientadas a la investigación del hecho, no sean validadas o no sean medidas, no sean calibradas adecuadamente por el Ministerio Público. O finalmente, el Ministerio Público determine realizar ciertas diligencias con una participación, digamos, reducida de la policía, ¿no? Para evitar, entre comillas, la filtración de la información, dicen algunos fiscales, ¿no? Pero cuán importante es, porque implica esta coordinación armónica, pues resultados, ¿no? El trabajo en equipo genera siempre resultados adecuados, ¿no? Hay sinergia, ¿no? Incluso mejora el ámbito de trabajo interinstitucional. Más aún, doctor, más aún en delitos que tienen que ver con violencia contra mujeres, niñas, niños, adolescentes y delitos que tienen que ver con muerte de personas. Es muy importante la coordinación. En Santa Cruz fundamentalmente he observado que esta coordinación existe, hay una relación armónica, pero en La Paz, en Cochabamba, todavía hay bastantes celos profesionales entre la fiscalía y la policía. Cada quien hace su trabajo y fíjese que todo esto es para validarse ante la sociedad, ¿no? Para un poquito presentarse como los buenos ante la sociedad o ante los cuestionamientos que existen a estas instituciones, pues ofrecer resultados, ¿no? Ofrecer resultados solos. Entonces, a veces esto que puede tener un efecto inmediato positivo, a la larga, doctor, genera dificultades, ¿no? Estas dificultades de coordinación sostenida, consolidada que debe haber entre las instituciones, que por lo demás está mandado por la Constitución, está mandado por la ley orgánica de la policía del mismo modo y por el procedimiento penal. Esta coordinación, por supuesto, no implica andar coludidos para encerrar a las personas. No implica coludirse para generar pruebas espurias, alteradas, falsificadas. Es una coordinación, es una colusión saludable para hacer que la investigación sea lo más cercana posible a la realidad, ¿no? Y responda a todas esas preguntas aristotélicas que planteaban nuestros viejos profesores, ¿no? ¿Qué, cómo, cuándo, por qué, con qué, para qué? Son las preguntas que debe responderse la investigación. Bien, esa parte entonces está clara. Nuestro otro punto que nos tocaba explicar un poquito y dar un poco más de luces es el famoso indicio. ¿Cuándo hay un indicio? ¿Cuándo hay una evidencia? ¿Y cuándo esto se vuelve prueba? Creo que esa es una parte importante que la clarifica con precisión la ciencia forense. ¿Qué opina usted? Así es, doctor. Así es, doctor. Pero para esa pregunta hay dos respuestas, ¿no? A ver, ¿cuáles Fíjese son? que el conocimiento, digamos, la dinámica del proceso penal moderno en el marco de los estados constitucionales de derecho plurinacional comunitario como el nuestro, han establecido que existe un marco de la búsqueda de la verdad material, ¿no? Más allá de la verdad formal, verdad judicial, siempre indistintamente de la materia, incluso
se debe buscar una verdad material. En ese marco, la primera respuesta sería, efectivamente, un elemento se llama indicio cuando es colectado en el lugar del hecho. Es obtenido del lugar del hecho con las formas legales, ¿no? Existe para esto un acta de colecta y un acta de cadena de custodia que se inicia en el mismo lugar de la colección y es generado por el policía o el miembro del IDIF que hace esa colección inicial. Muy bien, indicio. Evidencia, dícese, se llama cuando es sometida a un estudio pericial, cuando ya ingresa como elemento de cargo en una imputación, a efecto de tomar alguna medida cautelar, por ejemplo. Y finalmente, prueba se llama cuando es considerada como tal por el tribunal una vez que ha sido observada en juicio, ha sido valorada, incorporada para su decisión en juicio y en consecuencia utilizada. Indicio, evidencia y prueba. Sin embargo, ya en una perspectiva, digamos, más amplia, doctor, más completa, acorde, digamos, con los principios constitucionales de verdad material, me atrevo a decir, doctor, que prueba, estamos hablando de operaciones probatorias incluso desde el primer momento de la investigación. O sea, cuando el fiscal analiza los elementos que le ofrece la policía para formalizar una investigación, incluso para hacer un inicio de investigaciones, ya está realizando actividad probatoria, ¿no? Está analizando pruebas. Más aún cuando estamos en una imputación, ya fundamentando una imputación o defendiendo a una persona de una imputación, también realizamos operaciones probatorias. Estamos generando pruebas, estamos tomando elementos materiales, objetivos, para darles ese revestimiento de prueba una vez que han pasado, han sido incorporados al procedimiento a través de estas formas legales, ¿no? Que establece el artículo 170 del procedimiento fundamentalmente. Ahora nos tocaría ver... Juicio, finalmente, ya hablamos en todo el sentido de la palabra de prueba, ¿no? Prueba que ha sido consolidada para condenar o absolver una pregunta. Pero yo prefiero adscribirme a esta posición de que hablamos de operaciones probatorias de generación de prueba prácticamente en toda la investigación, desde un primer momento hasta los últimos momentos, incluso de ejecución de sentencia. Así es. Muchísimas gracias por esa respuesta, distinguido doctor. Otro tema que nos toca abordar, y lo voy a comentar someramente porque usted es el especialista en esta área, es el tema del tránsito de la carga probatoria, o lo que se conoce como la distribución de la carga de la prueba, que creo puede ser vista como una, ¿cómo diríamos? Como un problema de la dogmática procesal que es atinente más que todo a la posición de las partes en el proceso penal. Pero también puede ser vista, creo yo, como usted decía, desde otra perspectiva del derecho privado, que por ejemplo establece reglas de juzgamiento ante la insuficiencia demostrativa, podemos decir, pues se trata en esto de analizar la cuestión desde una perspectiva que toma en cuenta el riesgo de probar y la distribución, así como también la diferencia de otros riesgos que asumen las partes en una relación jurídica para no confundirse y llegar adelante, ¿no? Y esta relación jurídica creo que ha sido materia de una complejidad progresiva, porque inicialmente se ha entendido como un vínculo estático que contiene sujeto, objeto y derechos que dan origen a una obligación nuclear. Luego se ensanchó el objeto, entendiéndose que al lado de la obligación principal hay obligaciones accesorias y deberes colaterales o secundarios de conducta, y más tarde se incluye el fenómeno de la responsabilidad. Lo cierto es que el eje fundante de ese nexo es el plan de la prestación, ¿no?, que desarrollan las partes dentro de la relación jurídica. En ese afán se habla de la distribución o el tránsito de la carga probatoria. Pero ya desde la perspectiva del abogado criminalista y desde la perspectiva penal pura, ¿cómo se entiende esto del tránsito de la carga probatoria, querido doctor Sánchez? También hay varias perspectivas. La primera y centrada, doctor, cuando hablamos de tránsito de la prueba, me atrevo a decir que tiene que ver con que se debe respetar
las formas procesales para que una prueba, un elemento probatorio, sea testimonial, material, pericial, documental, sea incorporado al proceso fundamentalmente respetando dos criterios: los derechos humanos y el procedimiento. Muy bien. No puede ser admitida, incluso en la etapa preliminar, prueba que haya violado derechos humanos. Estamos hablando, en ese caso, de circunstancias que tienen que ver con una autoinculpación forzada, por ejemplo, una comunicación obtenida de forma espuria, ilegal, alterada, sin conocimiento de las partes, un allanamiento ilegal, secuestro de documentación o de correo electrónico que no respete, pues, las formas del procedimiento para su obtención. O sea, el respeto a los derechos humanos es central para que una prueba sea incorporado a un proceso. Y en segunda instancia, que respete las formas procedimentales para tal incorporación. Es decir, que en su caso la Fiscalía autorice, por ejemplo, la deposición de una persona, autorice la intervención de un consultor técnico, autorice la intervención de un perito particular, autorice determinada diligencia. Esas son formas de incorporación legal al proceso de la carga probatoria, ¿no? Sin embargo, hay excepciones. La ley 348 implica que se debe privilegiar incluso el principio de la informalidad a la hora de obtener pruebas que hagan prevalecer los derechos de las víctimas de violencia de género fundamentalmente, ¿no? Entonces ahí hay una colisión permanente entre los derechos del imputado y estos principios de respeto al enfoque interseccional, enfoque de género, enfoque diferencial que establece incluso la misma Constitución, ¿no? Y en esa colisión suele prevalecer siempre los derechos de la víctima. En consecuencia, el principio de informalidad. Es decir, que a veces no se puede respetar las formas cuando está en cuestión los derechos de la víctima. Hablamos de la ley 348. Pero en otro tipo de delitos, un homicidio, un asesinato, una estafa, pues las personas que colisionan en sus derechos, acusador y acusado, están en igualdad de condiciones jurídicas y materiales en consecuencia. En consecuencia también, pues la carga probatoria de ambos debe respetar el procedimiento y no hay principio de informalidad. Por más que se invoque la verdad material, ¿no? Debe respetarse las formas de incorporación al proceso. Y las formas de incorporación al proceso fundamentalmente están vinculadas, o el eje nuclear está vinculado a la forma de obtención. La forma, cómo se obtiene inicialmente ese elemento probatorio, que en el caso de un homicidio, por ejemplo, debe ser el lugar del hecho, o a través de una inspección ocular después del evento, o a través de un requerimiento fiscal de remisión de información, o a través de un allanamiento previamente ordenado por alguna autoridad jurisdiccional. No son formas que se deben respetar. Muy bien, eso. Por otro lado, cuando hablamos de tránsito de la prueba, incido sobre que siempre tal prueba, tal elemento probatorio, documental o material, debe estar respaldado por documentación idónea que acredite su origen, su autenticidad y su integridad. De tal modo que aquel elemento probatorio que ha sido colectado en el lugar del hecho sea el mismo que está siendo ofrecido al tribunal, sea el mismo que está siendo visto por el tribunal, sea el mismo que va a utilizar el tribunal para decidir. ¿Y cómo materialmente se puede hacer eso? A través de actas. Un elemento probatorio debe llegar a juicio fundamentalmente con dos actas: acta de colecta y acta de cadena de custodia. ¿Qué es la cadena de custodia? Es un sistema precisamente para asegurar que tal prueba sea la original, que no haya sufrido alteraciones y que sea la idónea, que no se haya cambiado o que algún elemento probatorio llegue de sorpresa al tribunal y pretenda ser utilizado, causando incluso indefensión. Yo recuerdo, doctor, un caso, varios casos incluso en la etapa en que fungí como perito,
Y hay que decir las cosas como son, ¿no? Finalmente es nuestra realidad y hay que crecer a partir de eso, ¿no? Recuerdo un par de casos en que una fiscal en Cochabamba, a la hora de ofrecer la prueba material, era el momento de ofrecer la prueba material, pues sacaba de la cartera particular, ¿no? Ahí, aquí está el arma de fuego que la ofrecemos, esta fue la... Bueno, y el otro se desvivía, ¿no? ¿Y dónde está su cadena de custodia, su acta de colecta? ¿Verdad? Material tiene que... ¿Pero de dónde la sacó? ¿Quién se la entregó? ¿Verdad? La fiscal se plantaba en la verdad material, ¿no? Pero fíjese la indefensión generada, ¿no? Y el momento folclórico, ¿no? Sacaba de la cartera el elemento, el arma homicida para ofrecerla al tribunal. Entonces, esas circunstancias no deben ocurrir, no deben ocurrir por seguridad jurídica, por principio de legalidad, por principio de igualdad, etcétera, ¿no? El valor justicia, tantas cosas que están involucradas, doctor. Entonces, cuando hablamos del tránsito de la prueba, me atrevo a decir que estamos hablando de que esa prueba que estamos ofreciendo sea la misma que se ha colectado, ha sido analizada, ha sido depositada, ha sido recogida, ha sido trasladada y finalmente está en el tribunal. ¿Y cómo se demuestra eso? Con actas, fundamentalmente con actas. En muchas doctrinas de sistemas de nuestros países vecinos ya no se admite aquella prueba material que no tenga estos respaldos documentales, ¿no? Derechamente no se utilizan. Pero como nuestro sistema tiene dificultades aún, hay brechas de implementación amplias aún, pues algunos tribunales justifican con el tema de la verdad material que se incorpore, ¿no? No se ha demostrado que sea robado, no se ha demostrado que la fiscal se haya inventado, no se ha demostrado que sea ilegal, más allá de que haya llegado de sorpresa este tribunal. Entonces, de esa manera se valida y malos abogados pues permiten tal validación. No debe ocurrir, doctor. ¿Y cómo andamos, querido doctor, en el tema de la obtención de la prueba digital, los documentos electrónicos, por ejemplo? ¿Cuál sería el tránsito para este tipo de prueba? ¿Estamos a la vanguardia o todavía se sigue entendiendo como la prueba digital a un correo electrónico o a una firma escaneada? ¿Qué criterios están cambiando desde la perspectiva de la criminalística, desde las ciencias forenses en nuestro medio, en su entender? En el tema de la prueba digital, doctor, existen no solamente en el país, sino en cualquier sistema adversarial contradictorio como el nuestro, ciertas reglas que deben respetarse inequívocamente para obtener, para procesar, para transmitir, para almacenar la evidencia digital. Y esto pasa fundamentalmente por la utilización de medios idóneos. Hablo de instrumentos adecuados para su colección. Entonces, cuando, por supuesto, ya voy derechamente a un ejemplo, debemos procesar, periciar, analizar un teléfono celular que eventualmente contiene información útil para la investigación. No se olvide, doctor, entre paréntesis, que ahora más que nunca los dispositivos celulares son el reflejo de nuestra vida, ¿no? Prácticamente es un resumen de nuestra vida, o a través de los dispositivos celulares vivimos, ¿no? Nos conectamos, trabajamos, etcétera. Entonces, el delincuente, por supuesto, también ocupa el dispositivo celular para su vida, ¿no? Incluso para delinquir. Entonces, son elementos probatorios muy importantes para demostrar delitos y responsabilidades. Pero para abordar un teléfono celular, pues no se hace a lo compadre, doctor, ¿no? O sea, no es que el policía debe tomar el celular, conectarlo a su Deme su computador teléfono, ¿no? o él mismo derechamente empezar a buscar la información. No, eso no está permitido, ¿no? Hay formas adecuadas de su procesamiento y para su procesamiento, de y conforme a partir de la Constitución, incluso el bloque de constitucionalidad, principio de legalidad fundamentalmente. Entonces, si queremos trabajar un teléfono celular, que se colecte un registro del lugar del hecho, lo principal en un primer momento es encapsularlo en algo que se llama cápsula Faraday. Es como una bolsita que impide que el celular se conecte con el mundo exterior. Exactamente. Esa bolsita impide que el celular se conecte con el mundo exterior, es decir, impide la comunicación vía electromagnética con las torres de comunicación. Muy bien. Entonces, de esa forma se impide también que un tercero pues borre la información de forma remota.
Usted sabe perfectamente que se puede hacer eso. Cápsula Faraday. Luego, ser trabajada pericialmente en un laboratorio criminalístico a través de instrumentos adecuados, programas de uso forense. No se puede trabajar con programas de uso libre o programas bajados de internet, porque esos no garantizan la idoneidad de la información. Entonces, a través de programas de uso forense, el más usado en el mundo es el UFED, es un dispositivo israelita que lo tiene la policía y el IDIT también, hace que se conecte tal celular a la máquina, es como un computador personal el UFED, y se haga una copia del celular, o sea, un espejo digital del celular, y donde se trabaja finalmente es precisamente esa copia o espejo digital. En el celular mismo jamás se trabaja porque esto tiene que mantener su integridad y su completitud, ¿no? Se trabaja, se busca información sobre el espejo. Y de todo esto que debe quedar un registro, por supuesto, ¿no? Entonces, esas son de forma rauda, de forma inmediata, cómo se debe trabajar evidencia digital, doctor. Entonces, no solamente esto se subsume al desdoblamiento, que es común, digamos, en nuestro medio, ¿no? No, por supuesto. El desdoblamiento, digamos que es una forma inmediata, barata, digamos, celera de hacer un trabajo, ¿no? De extraer información. Pero eventualmente un desdoblamiento puro y duro, criminalístico, puede tener observaciones a la hora de ser admitida como prueba pericial propiamente dicha, ¿no? Porque no se olvide usted que la Constitución establece en el artículo 21 y 25 el derecho a la intimidad y privacidad, la privacidad de las comunicaciones, y las comunicaciones no pueden ser intervenidas o accedidas si no es con orden judicial. Eso está claramente establecido en la Constitución. Entonces, en esa línea también un dispositivo celular contiene pues comunicaciones privadas, ¿no? Entonces, en muchos casos he visto que precisamente se ha incidido en eso y es a través de una orden judicial que se ha accedido al contenido de un celular, ¿no? Así es. Bueno, como usted podrá ver, y nuestros amigos seguramente, las personas que están siguiendo este espacio, prácticamente no hemos abordado mucho de la temática porque es demasiado amplia. Tendríamos que hablar de un sinfín de cosas: documentología, huellas, líquidos, tintas, papel, impresiones palmares, qué sé yo. Imagínese usted la odontología forense, análisis de líquidos, fluidos, sangre, en fin. Da para muchísimo esto y sin duda tendríamos que hacer unos 20 o 30 conversatorios con el doctor Sánchez para poder llegar a profundidad y ver mínimamente la técnica de la ciencia forense, no como médico forense, sino como un abogado criminalista, porque creo que el abogado criminalista bien preparado es aquel que domina, o por lo menos conoce bien, por lo menos periféricamente, las áreas de las ciencias forenses, ¿no? Y especialmente aquellas de la que usted decía, de la informática forense, a la fecha que es la que está de moda, la comunicación forense, en la parte de las lesiones está la entomología, creo que se llama la ciencia, si mal no me equivoco, la que determina el momento, lugar, día y hora de que ha acontecido el probable hecho. Y en fin, un montón de situaciones que son motivo de estudio de esta área tan importante que es abordada por los abogados criminalistas. Una nueva rama en la que está indagando el doctor ahora, Cristian Sánchez. Un cambio para todos llamativo, querido doctor, que antes teníamos otra referencia acerca de usted. Pero de verdad yo le felicito. No sé si quiere agregar algo más que esté quedando suelto en esta pequeña lista que habíamos preparado para la fecha. Sí, doctor, no, agradecerle siempre por esta invitación. Para mí es un verdadero placer conversar con usted, que es mi amigo, ¿no? Hemos trabajado incluso profesionalmente en más de un caso, entonces es para mí bien sobrecogedor estar en esta circunstancia con usted, doctor. Me precio de tener su amistad, muchas gracias. Como alcance, doctor, yo quiero transmitirles a los abogados penalistas fundamentalmente la necesidad de que incorporen en ese chip profesional que tenemos que la prueba pericial fundamentalmente debe ser contradecida, puede ser neutralizada, puede ser hecha trastabillar bajo el principio de contradicción e inmediación.
No debemos quedarnos con el testimonio, la deposición, el dictamen pericial como una verdad absoluta, porque los peritos se pueden equivocar y se han equivocado, no solamente en Bolivia, en el extranjero, en Estados Unidos, incluso que es una referencia en justicia. Existen muchos casos en que una mala ciencia forense aplicado por un mal perito forense pues ha generado incluso condenas injustas, incluso muertes por ejecución de personas inocentes. Entonces, debemos incorporar la necesidad de contradecir la prueba pericial y no tenerla como verdad absoluta. Pero ¿cómo se puede contradecir, neutralizar una prueba pericial? Con conocimiento, preparación, equivocándonos incluso. Yo he sido perito 8 años, doctor. Entonces, usualmente el perito ya es canchero, ya es jugado, pues tantas veces que uno ha ido a juicio, ya más o menos conoce el calibre de las preguntas, conoce hacia dónde tiene que girar las respuestas, más o menos calibra pues la medida del abogado y en qué medida puede neutralizar un testimonio, ¿no? Entonces, todavía hay dificultades, doctor, en los abogados a la hora de, pues, precisamente interrogar, contrainterrogar a los peritos, ¿no? Nos quedamos simplemente con que, ¿qué se llama? ¿Cuántos años de estudio tiene? ¿Cuánta experiencia tiene? ¿Cuántas pericias ha hecho? ¿Cuáles son sus conclusiones? No, ahí no debe quedarse, no debe quedar. ¿Qué ciencia está detrás de su trabajo? ¿Qué metodología ha ocupado? ¿Cuáles son sus resultados? ¿Cuál es su margen de error? Fíjese esa pregunta tan importante. Tal huella digital es de Cristian Sánchez, encontrada en el vaso del sitio del suceso. ¿Está hablando de la huellografía? Sí, ya. La huellografía como ciencia tiene margen de error. Por supuesto que tiene margen de error. El FBI se ha equivocado en delitos graves, doctor. Y no estoy hablando de 50 años, estoy hablando de unos 10 años más o menos, ¿no? Entonces, si el FBI se ha equivocado, con más razón nos podemos equivocar nosotros, ¿no? Entonces, aprender a neutralizar, a contradecir, y a los jueces también ya no tener esa perspectiva tan acrítica, tan diferencial, de tanta conmiseración con la prueba pericial, teniéndolos en ese manto, incluso en un colchoncito para no afectarlos. No, también hay que preguntarles, hay que buscar la verdad material, hay que ver en qué medida pues lo que está afirmado el perito eventualmente está en correspondencia con la realidad y en qué medida puede ser error también, ¿no? Eso, esa cultura, por Dios, falta desarrollar y hay que hacerlo para la salud del proceso, ¿no? Para la salud del proceso. Bien, muchísimas gracias, doctor. Yo creo que vamos a continuar con usted en algunos capítulos, así que voy a aprovechar en volver a invitarlo una y otra vez para que vayamos aclarando algunos tópicos importantes de esto que es las ciencias forenses. ¿Le parece? Muchas gracias, doctor. Siempre a su servicio, siempre. Bueno, hemos llegado al tiempo, tenemos 1 hora y 11 minutos, así que vamos a agradecer a todos por habernos acompañado y nos reencontraremos nuevamente en cualquier momento. Gracias, doctor, y gracias a todos. Hasta la próxima.